muy importante, como decía yo hace un instante, sin duda alguna que al lado de la efectividad y del costo y la comodidad, ese es un tema crucial y probablemente es uno de los temas que más nos ha preocupado, de acuerdo a lo que hemos compartido con colegas reumatólogos respecto a este altamente efectivo medicamento. Entonces, el tema es la revisión del perfil de seguridad del tocilizumab, y he preparado esta agenda que incluye objetivos, una breve introducción, reacciones adversas a tocilizumab, recomendaciones para la prevención e identificación oportuna de reacciones adversas y conductas sugeridas ante la aparición de reacciones adversas. Creo que esos son tres ejes muy importantes para el abordaje, digamos, estratégico de ese tema del perfil de seguridad. Y los objetivos justamente están enfocados a estos tres elementos: repasar las principales reacciones adversas al tocilizumab, revisar las recomendaciones para la prevención e identificación oportuna de reacciones adversas y reexaminar las conductas sugeridas ante la aparición de reacciones adversas. Entonces, bueno, ya hemos nosotros comentado la naturaleza pleiotrópica multifuncional de la interleucina 6, y que sabemos tiene un efecto muy importante a nivel de respuesta inmune, a nivel de la reacción inflamatoria, incluso a nivel de metabolismo óseo, en fin, y de esto se derivan en buena medida sus beneficios terapéuticos, pero también, con cautela hay que verlo, ciertos efectos colaterales adversos indeseables. Entonces, hablando ya específicamente de reacciones adversas al tocilizumab, pues de acuerdo a los múltiples estudios que existen, estamos hablando de verdaderamente miles de pacientes, más de 4.000 pacientes al menos, que han recibido tocilizumab. Podríamos llegar a algunas conclusiones en términos de los efectos colaterales adversos indeseables o reacciones adversas. Y estos empezarían por las reacciones a la infusión, que se presentan durante o dentro de las primeras 24 horas después de la misma, de la infusión, y que dependiendo de la dosis que se utilice, pero estos son los porcentajes derivados de estos estudios con que se han presentado, siendo efectos que habitualmente no son efectos importantes. Otras reacciones significativas tienen que ver con cambios de presión arterial que no rebasan el 1% y cefalea, y sí poner especial atención a las reacciones cutáneas, también en ese porcentaje 1%, rash, prurito y urticaria, pero estar muy atentos porque es posible que se presenten ciertas reacciones de tipo anafiláctico, hasta el choque anafiláctico ha sido reportado afortunadamente en un número extremadamente pequeño de pacientes. Estas son las reacciones adversas más frecuentes al tocilizumab, ya fuera de reacciones a la infusión, desde luego. He escogido estas que son sin duda las principales: dislipidemia, alteraciones hepáticas, las hematológicas, las infecciones y las intestinales, en estudios controlados durante un periodo de 24 semanas al menos, pero que también han sido corroboradas en estudios de mayor seguimiento, como el estudio STREAM a 5 años, donde se han tenido la oportunidad de observar grupos importantes de pacientes, de más de 100 pacientes, y se ha observado que la dislipidemia, hipercolesterolemia e hipertrigliceriemia en pacientes que recibieron toci más fármaco sintético en las primeras 6 semanas de tratamiento, o solo toci, 24% de los pacientes presentaron elevación de colesterol mayor a 240 mg por decilitro y 15% LDL mayor a 160. En los 195 pacientes que tomaban estatinas, el incremento LDL fue menor, más 12 versus 19. Y en los 37 pacientes en los que se iniciaron estatinas posterior al inicio de tosis, se presentó reducción de los niveles de LDL a la semana 24, menos 31 miligramos, a pesar de haber aumentado en la semana 6 más 33 desde su pasado. Algo de extrema importancia subrayar con este efecto colateral es que el índice aterogénico no se modificó. Es algo extremadamente importante. Es una de las preocupaciones que podemos tener nosotros, pero más allá de eso, tampoco en estudios de seguimiento a largo plazo se ha observado un incremento en el riesgo de complicaciones cardiovasculares, de eventos cardiovasculares mayores. Eso no se ha observado. De hecho, el riesgo correspondiente por intervención de reacciones adversas con uso de toci es prácticamente de este orden, comparado con controles y diferencias estadísticamente significativas. No hay incremento en la tasa de complicaciones cardiovasculares en estos pacientes. Bueno, es un poco el mecanismo como actúa.
Respecto a reacciones adversas hepáticas al tocilizumab, se puede presentar elevación de enzimas hepáticas, como sabemos. En los estudios clínicos estas reacciones adversas fueron reversibles. Esto es también muy importante, fueron completamente reversibles a reducir la dosis o suspender el toci. Y de extrema importancia aún mayor es que no se presentaron lesiones hepáticas clínicamente evidentes. Sabemos que esto se maneja en términos de una transaminitis, no de una verdadera hepatitis propiamente dicha, ni mucho menos insuficiencia hepática. Y sí, la incidencia, por supuesto, de elevación de enzimas hepáticas fue mayor en pacientes con uso concomitante de otros medicamentos con hepatotoxicidad potencial. Aquí podemos observar nosotros también, algo también para subrayar, es que hay que siempre ponderar la elevación, en términos de si es una elevación menor a 3 veces el valor de referencia normal, o es de 3 a 5, o es superior a 5, y vean ustedes cómo los porcentajes, tanto en AST como en ALT, disminuyen importantemente, de aquí del 22%, de menos de 3 veces, solamente 0.3, 0.7, y lo mismo aplica para ALT, de tal modo que en los diferentes brazos se observa la misma tendencia. El caso de la neutropenia, que se ha graduado, neutropenia dependiendo de la severidad, si es menos de 2.000, menos de 1.500, menos de 1.000, menos de 500, un 16 a 39% de los pacientes en estudios clínicos controlados con tos y a 8 miligramos por kilo. Mejor dicho, es posible que el origen de la neutropenia sea por marginación de los mismos a las paredes vasculares y no por trastornos en producción de la serie mieloide. Esto también es muy importante subrayarlo. Puede ocurrir por las complicaciones que esto puede tener o consecuencias que puede tener a las 4 o 8 semanas posteriores al inicio del tratamiento, y es de corta duración. En la mayoría de los casos es leve y no confiere riesgo, esto también hay que remarcarlo, no confiere riesgo de infecciones serias, quizás justamente por esta corta duración. La trombocitopenia, los ensayos clínicos, los controles plaquetarios menores a 100.000 fueron más comunes en los grupos de pacientes, pero no del modo importante. Vean ustedes aquí 1.7 contra 1%, y tampoco se asociaron con eventos hemorrágicos. Seguramente que, hablando de reacciones adversas, la más importante, vamos a hablar de gruesamente un 20% de pacientes que pueden llegar a presentar infecciones. Hay reportes con riesgos en este margen. Recordar que puede atenuarse la aparición de fiebre, leucocitosis, aumento de PCR en estos pacientes. Habría que utilizar otros biomarcadores, pero también hay que hacer mucho énfasis en que la mayoría de los casos de infecciones que se presentan en pacientes que reciben tocilizumab son infecciones menores, infecciones de las vías respiratorias superiores, nasofaringitis, algunas infecciones incluso pueden llegar a ser vistas a nivel cutáneo, pero tenemos que deslindar las infecciones graves, que esas ocurren. Aquí podemos ver, de acuerdo a los diferentes brazos, las tasas en las cuales se va a presentar este número de infecciones por 100 pacientes año. Sobresale neumonía, sobresalen infecciones cutáneas, pielonefritis, herpes zóster, infecciones gastrointestinales, preocupantemente diverticulitis, algunos casos de sepsis y de artritis bacteriana. Las reacciones adversas intestinales tienen una prevalencia estimada de perforación intestinal de 0.15 por 100 pacientes año. Todos los pacientes que presentaron perforación intestinal tenían antecedente de trastorno gastrointestinal previo, uso de AINES o glucorticoides. La diverticulitis fue una de las reacciones adversas no comunes, y es muy importante puntualizar que en el caso de las infecciones existe un perfil de pacientes. Casi todos estos son pacientes que tienen larga duración, son pacientes que estaban utilizando simultáneamente otro tipo de fármacos y señaladamente leflunomida, mucho más que metotrexate por el mecanismo de acción de estos dos medicamentos, por supuesto glucorticoides. Y algo interesante que conocemos, el empleo de parte de edad avanzada, el empleo de antisecretores, particularmente de inhibidores de bomba, por el efecto que sabemos que tiene en términos de colonización al abatirse la producción de ácido intestinal, y eso que se acompaña con microaspiraciones pulmonares y producir una frecuencia mayor de infecciones a ese nivel. Bueno, sabemos que, aunque esto sigue siendo siempre una preocupación, los pacientes per se tienen mayor riesgo, con AR mayor riesgo de tener neoplasias comparadas con la población general, pero este no ha sido un tema, y tampoco ha sido un tema importante la inmunogenicidad, el desarrollo de anticuerpos neutralizantes en forma general. Ahora bien, habiendo repasado estas reacciones adversas, un punto crucial es atender, para nosotros los médicos que tratamos este tipo de pacientes,
Las recomendaciones para la prevención e identificación oportuna de reacciones adversas, creo que definitivamente es un punto de gran importancia. Y la evaluación inicial de un paciente antes de recibir tos incluye, por supuesto, la historia clínica, los antecedentes de infecciones severas, crónicas o recurrentes, tuberculosis con neoplasias, diverticulitis, uso de medicamentos metabolizados por enzimas de citocromo P450, en particular cuando llegáramos a utilizar ciertos medicamentos en pacientes que requiriesen el manejo de hipercolesterolemia. Recordar que estas estatinas son metabolizadas a través de la vía de citocromo. El examen físico, los datos de infección activa, por supuesto, fiebre, linfadenopatía, sospecha de neoplasia, hipertensión, dolor abdominal, los exámenes de laboratorio esenciales, biometría, transaminasas, perfil de líquidos completo, del electrocardiograma cuantiferón, si hay antecedente de un resultado negativo hace más de un año, si es necesario repetirlo, serología de VIH, virus de hepatitis B y C, y detectar factores de riesgo de malignidad. Las contraindicaciones del medicamento, por supuesto, que tengan hipersensibilidad a tos y algunos sus excipientes, infecciones severas como sepsis, infecciones por organismos oportunistas. En estos padecimientos hay que prestar especial atención a pacientes que tengan historia de enfermedad diverticular, hablar un poco más al respecto más adelante, enfermedad hepática aguda y crónica, neutropenia y trombocitopenia, dislipidemia, historia de enfermedad cardiovascular, trastornos desmineralizantes y neoplasias de los últimos años. Al respecto de la dislipidemia con el uso de tocilizumab preventivamente, pues desde luego que lo primero es intervenir en la dieta, estilo de vida, o utilizar incluso hipoglucemiantes. No es evidencia concluyente para una meta LDLH de triglicéridos según los reglamentos de la ATP3. Transaminasas se recomienda monitorear AST y ALT cada 4 o 8 semanas y otros exámenes de PBH solo cuando sea pertinente en base a los datos clínicos. Reacciones adversas hematológicas se recomienda monitorear la cuenta de neutrófilos y plaquetas cada 4 o 8 semanas en estos pacientes. Entonces, en resumen, las PFH, ALT, AST, bilirrubinas, lípidos, biometría. Infecciones virales, los pacientes con antígenos superficie de virus de hepatitis B positivo deben recibir tratamiento preventivo con análogos de nucleócidos o nucleótido. En pacientes con VIH positivo se debe valorar el riesgo-beneficio, monitorear la carga viral para decidir iniciar TOSI, y pueden ocurrir activaciones de herpes zóster, reacciones adversas intestinales, investigar antecedentes de diverticulosis, diverticulitis úlcera gastrorenal, controlar factores de riesgo asociados, que los conocemos también muy bien. Pues nos vamos a pegar a las guías, por supuesto, en cuanto al escrutinio para tuberculosis, aunque este no ha sido un problema importante con tocilizumab, afortunadamente, ni ha sido un problema importante las infecciones por gérmenes oportunistas, otra vez por su mecanismo de acción, pero hay que estar monitoreando esto del tratamiento y utilizar la guía como ha sido publicada apenas hace unos cuantos meses. En términos de vacunación, estos pacientes deben de recibir vacunación contra el neumococo, influenza, aquellos que tengan relación con el área de la salud de hepatitis B, virus de papiloma humano recombinante, preferentemente antes de iniciar la terapia, aunque se pueden administrar aún después de iniciar el tratamiento. Recomendaciones para la prevención, identificación oportuna. Esta es la parte en la cual no iniciar terapia con tos en las siguientes situaciones: neutropenia menor de 2000, cuenta plaquetaria abajo de 100.000, elevación de enzimas hepáticas 1.5 veces el límite superior normal, contraindicados en sus pacientes como hemos dicho ya previamente. Y por supuesto no utilizarlo junto con otra terapia biológica por alto riesgo de infección y no exceder la dosis de 800 miligramos por infusión y monitorearlos como hemos dicho previamente. Y llego al final para pasar a la parte de preguntas y comentarios y discusión. Las conductas sugeridas ante la aparición de reacciones adversas, que bueno, con el uso de TOSI no es necesario suspenderlo. En el caso de las pacientes con dislipidemia, calcular el riesgo cardiovascular y efectuar intervenciones y objetivos necesarios de acuerdo al mismo. En pacientes sin historia de enfermedad cardiovascular, prevención primaria, iniciar dieta apropiada por 3 meses y reevaluar el perfil de lípidos para agregar estatinas en caso de persistir con dislipidemia. Sabemos que es transitorio muchas veces. En pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular, prevención secundaria, el tratamiento con estatinas debe iniciarse en asociación con modificaciones de la dieta de estilo de vida, y estas recordemos que son metabolizadas por enzimas hepáticas por este citocromo P450. Monitorear los niveles de DLL cada 1 a 2 meses al inicio de la estatina, y si no se alcanza el objetivo, incrementar la dosis de estatina y repetir el examen en 1 a 2 meses. Si se alcanza el objetivo, pueden solicitarse a los 3 y posteriormente a los 6 meses. Aquí tenemos lo que ya es muy conocido por todos nosotros: dependiendo del nivel de la elevación de transaminasas, modificar la dosis del fármaco concomitante, si lo está recibiendo. Para incrementos persistentes, reducir la dosis de TOSI a 4 miligramos, suspenderlo hasta que se normalice. Por supuesto que la conducta es diferente si el aumento es mayor entre 3 y 5, se interrumpe TOSI hasta que haya menos de 3 veces el valor de referencia normal.
y seguir estas recomendaciones previas, y para pacientes persistentes, por supuesto, suspenderlo, igual que cuando es superior a 5. Aquí en el caso de la neutropenia, pues dependiendo del nivel de la neutropenia es la indicación, y claramente en este caso se debe suspender en forma absoluta, al igual que entre 500 y 1000, cuenta plaquetaria entre 50 y 100.000 se interrumpe la dosis de TOSI. Cuando la cuenta sea superior a 100.000 se renueva TOSI a 4 por kilo, incrementar a 8 por kilo según sea apropiado, y aquí en esos casos menos 50.000 se suspende. Siempre suspender en caso de infecciones, interrumpir la administración de TOSI si el paciente desarrolla cualquier infección seria, tratar oportunamente las infecciones graves o por gérmenes oportunistas, iniciar el tratamiento antituberculoso para TB latente previo al tratamiento con TOSI con isoniazida por 9 meses o isoniazida más rifampicina por 3 meses. Si se sospecha de tales complicaciones, debe suspenderse TOSI y referir a gastro. No existen recomendaciones sobre el inicio de TOSI en estos pacientes. Y en un balance final podemos decir que bajo una perspectiva de riesgo-beneficio, el TOSI es un agente biológico altamente seguro y que dada la efectividad terapéutica demostrada, su empleo clínico debe ser recomendado. Y para todos les recomendaría que hagan una revisión de Cochrane, a través de Forest Plot. Podemos aquí estar hablando del caso de los eventos adversos totales y podemos ver los diferentes biológicos. Vean dónde está Avatarcep, vean dónde está tocilizumab, obviamente favoreciendo el control, favoreciendo el biológico. Vean ustedes los abandonos debido a eventos adversos. Podemos ver aquí las infecciones serias, que es un dato extremadamente importante, por eso no por casualidad rituximab es el que más preferirían eventualmente los reumatólogos, pero vean dónde está TOSI y dónde está Avatarcep. Entonces obviamente no hay una distancia grande, y estos datos son de este año 2012, revisión de Cochrane, es reciente. Creo que es información muy valiosa para nosotros los reumatólogos. Y eventos adversos serios, donde podemos ver aquí el posicionamiento de los medicamentos. No estoy seguro si sea el que más sea utilizar, no creo, Fede. Yo creo que esto, todo lo que nos vendió, no sé, Dionisio, es para todos. Sí. Salvo el perfil de lípidos, sí, para todos. Y una cosa muy aún con el perfil de lípidos, esto se debe hacer casi con cualquiera, excepto con inhibidores de TNF. Pero también los nuevos productos, incluso las moléculas pequeñas, elevan lípidos. Pero hay varios artículos con TOSI que la ventaja, independientemente del nivel de lípidos, es hacia otra acción sobre el efecto antiinflamatorio y contra trombosis. Pero de acuerdo, hay que ver lo de los lípidos porque en promedio 30% se elevan y son susceptibles de tratamiento. Sí, muy importante aquí, creo que hay que poner las cosas en perspectiva, en su justa dimensión, en el sentido de cuál es el impacto en la vida real de estas alteraciones, de estos efectos. O sea, creo que es un ángulo crucial para que nosotros podamos tener una base bien sólida en el sentido de hacer recomendaciones muy puntuales a los colegas reumatólogos, porque al final ustedes pueden ver estas últimas gráficas de este Forest Plot de Cochrane, me parece que ponen las cosas en su lugar, y sumado a lo que se dijo previamente. Por eso yo decía al final que el balance es totalmente a favor de utilizarlo, ¿no? Sí, del riesgo cardiovascular, además quería comentar, dice que no se modifica en realidad el riesgo cardiovascular. Al contrario, mejora. Sí, Podría potencialmente mejorar, por lo que sabemos de que la aterosclerosis es un fenómeno inflamatorio, no es un fenómeno de plomería, y que interleucina 6 interviene, de hecho, en la génesis de aterosclerosis. Es decir, lo bloqueas, pues, de hecho, ya hay estudios, los vimos en Berlín, en Lebrar, algunos muy preliminares, en Washington, no sé si habrán. Incluso hay algunos dirigidos mano a mano contra etanercept, que es el que más disminuye el riesgo cardiovascular, y con ventajas para TOSI, incluyendo para la rigidez arterial. Porque tiene acción directa sobre endotelio. De ahí nos están fregando sus competidores. Se la sueltan así muy fácil. No, pues imagínate, si tienen un riesgo de infarto y todavía les das tocilizumab, entonces hay que volteárselas. No se modifica el índice aterogénico, punto número 1, pero más allá de eso, se está viendo que puede disminuir la mortalidad, mortalidad cardiovascular. Y la otra, yo insistiría, para riesgo cardiovascular,
es estar enfermo. No, es estar enfermo. Sí. O sea, inflamación tener la cutánea. artritis Simplemente reumatoide. César, de la proteína C reactiva como factor de riesgo independiente por enfermedad cardiovascular coronaria. O sea, ya con eso tienes. Yo me enfocaré eso, es jodido, es estar enfermo. O sea, que Sí, que lo malo es mami, que sí, es que para que me entiendan la No, voz, sí, o sea, tener la enfermedad es lo que es riesgo. Sí, ¿Sí? es lo que... Esa lo es que la trata parte, de decir, es- César, es que los estudios que hay de incepción, por ejemplo, agarran diabetes mellitus y artritis reumatoide recientes y el riesgo es de 2 para uno para otro, y hay un artículo de incepción que es peor para artritis reumatoide. Y de hecho ya están ambos como factores de riesgo intermedio cardiovascular. 3 Ya veces está superior al de la población general de la misma edad y sexo, el riesgo cardiovascular de pacientes con Incidente. Carlos, es 3 veces superior al riesgo de infarto, de cardiopatía isquémica para los enfermos con AR comparados con la población de la misma edad y sexo. 3 veces, creo. 6 veces es lupus, pero ahora es 3 veces. Así es. Es un riesgo menor. Entonces, viendo todos estos datos interesantes y que nos está reafirmando que muchos de estos son que se piensa, que se supone, y porque no se tiene una información tan relevante, tan actualizada o real de los eventos adversos que se tienen con tocilizumab, y obviamente teniendo el perfil del paciente, como bien lo decía el doctor, es un paciente, la edad, la enfermedad, que per se la artritis reumatoide está condicionando otras enfermedades concomitantes. A mí me interesaría saber cómo podemos, aparte de difundir obviamente esta información entre todos los reumatólogos para que se esté hablando en un lenguaje general, que todo el mundo conozca cuál es lo real, los eventos adversos, qué son mitos, qué son realidades y cómo manejarlo, porque no se trata de decir, ya me elevó lípidos, se los suspendo, sino aquí nos presentaba también algo que es muy importante el doctor Dionisio, las guías, cuándo iniciar estatinas o las plaquetas, cuándo suspender temporalmente, cuándo reiniciarlo o modificar la dosis. ¿Qué sería importante que ustedes nos pudieran aportar para reafirmar y difundir esta información entre todos los reumatólogos? ¿Sí? Yo lo que haría es así de fácil. Si aumenta, pero no aumenta el riesgo, aumentará los lípidos, pero no aumenta el riesgo. Yo no me meteré más, yo, o sea, como compañía no me meteré más. Te empiezas a hablar directamente de las guías y todo, es como dar un doble mensaje. No te preocupes, pero preocúpate. Lo de las guías y eso, mejor cuando haya foros, pues traigan un cardiólogo que hable de riesgo, o traigan un reumatólogo que hable de riesgo, y que de las guías, se le da demasiada importancia a las guías. Sí, las guías son una ayuda. al menos hace esto. Entonces, a lo mejor dentro de sus programas de educación médica continua, ya empiecen a hablar de, yo lo creo, artritis reumatoide ya podemos lograr la remisión. ¿Qué más vas a hacer, reumatólogo? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más te va? O sea, ya le quitaste la artritis, es un decir, ya le quitaste la artritis, ¿qué vas a hacer? Prevención primaria y secundaria. Entonces, prevención primaria y secundaria, vacúnalos. Prevención primaria y secundaria, ponlos a hacer ejercicio. Lípidos, mándales a hacer la colonoscopía o lo que sea. Ay, no, esos disminuyen esos cánceres. ¿Sí? Buscan. Entonces, hacer el perfil para de largo plazo. Yo mandaría ese mensaje. Con el medicamento actual, ya puedes hacer una tirada de largo plazo de una persona, ya no de un enfermo con artritis. Aplica la medicina. Puede aumentar, puede alterar el perfil de lípidos, pero no se modifica el índice aterogénico y no aumenta el riesgo cardiovascular. O sea, con eso yo creo que te queda muy claro. La elevación de colesterol es un fenómeno in vitro, ¿no?, que no modifica el riesgo aterogénico, el índice aterogénico no se modifica, y que de hecho puede no solo no aumentar, sino disminuir el riesgo cardiovascular. Sí, algo, perdón, que podría ayudar bastante es si englobamos estos, vamos a decir,
lípidos, transaminasas y las reacciones hematológicas, o sea, son anormalidades de laboratorio sin repercusión clínica. Sí, yo creo que el énfasis es en cuidar a los pacientes de infecciones, ¿no? Sí. Cuidarlos. Cuidarlos, por eso. O sea, ahí en el aspecto de seguridad, yo creo que el problema más importante que tenemos es el problema de infecciones, ¿no? Que es común a todos los biológicos, Sí, dicho sea de sí, paso, sí. independientemente. Pero tal vez ahí tendríamos que recalcar la responsabilidad que significa cualquier biológico, pero también, o sea, que no podemos olvidarnos que hay que hacer y hay que tener cuidado de si un paciente presenta estos datos, descartar tal cosa, ¿no? Pero me refiero O los pacientes muy grandes con historia de infecciones previas, pues que no son los mejores candidatos. Pero yo me refiero a esto como estrategia, vamos a decir, para De mercado. esos que claman en contra. Decir, ¿sabes qué? Poniendo en perspectiva comparativa como con cualquier otro biológico. Sí. O sea, no de que eso es un efecto colateral propio de la especie y todo así, No. y que no tiene ningún otro biológico. Eso es falso. Y tenemos los datos. De hecho, así como publican sus grafiquitas en sus folders de colores, pueden usar lo que les acaba de poner Dionisio, el plot de Cochrane, y pues ya con eso, mi reina, o sea, vean dónde están sus productos, Rituxi y Tosi, comparados con los de la competencia, y ya con eso, así de fácil, mi vida. Sobre todo reafirmar el perfil de seguridad real. Y la otra es... Tenías otro, mi amor, ese es lindo, esa es una bellecita. Yo lo pondré en grande en la portada del folder. Con eso vendes lo que quieras, mamacita. ¿Dónde está Batacel? Mira. ¿Y dónde está Rituxi? Y además le ponen una ruedota roja ahí abajo. Bueno, sé, morada. Ciencia está terrorífica. No, por favor, es the worst. ¿Ustedes no creen entonces necesarios? Yo creo que tienen, miren, Morada con verde. acuérdate que aún en el seguimiento a 5 años les voy a mostrar una diapositiva en donde ratifico lo que nos está diciendo Dionisio en relación a perfil lipídico. Independientemente de las bondades del producto, creo que nadie aceptaría a priori no dar tratamiento en alguien que eleve a más de 200 colesterol. Entonces, esto es algo que tenemos que acceder. De acuerdo a las guías del Colegio Americano de Cardiología, arriba de 200, cuando tienes otro factor de riesgo, ¿cuál es otro factor de riesgo? AR. Tienes que dar tratamiento. Y quizás tenemos que tener presente el que puedes darle el tratamiento sin incremento de riesgo, porque eso también lo dicen. Aunque tengan la misma vía final común, casi cualesquier estatina puede tener alteración hepática. Pero aún teniendo alteración hepática, si uno le da estatina, no incrementa riesgo. Pues es un juego de palabras, pero independientemente que hemos aprendido que no hay mayor riesgo aparente cardiovascular, si alguien incrementa ese 30%, porque hay gente que incrementa a 250, 300 y más, y la dieta sabes que no modifica gran cosa, tienes que dar estatina. A eso me refiero, si es necesario reafirmar el qué hacer en caso de que se presenten estos eventos adversos, cuándo suspender y cuándo solamente mantener vigilancia. No, pero no hay nada que hable de suspensión. No, con suspensión el es disminución de No, dosis. pero por ejemplo, si un paciente tiene Uno da 105.000 estatina. plaquetas, por ejemplo, Te es bajas una. a 4 miligramos. Pero a eso me refiero, muchos reumatólogos podrán decir suspendo mejor. Si tú partes, perdón, Sí, lo que voy a decir, no pasa. de 300 o de 400 y ya tienes en un mes 100, repítele, porque lo más factible No. Sí, es que no sea el medicamento. Exacto. O sea, es mi pregunta. Entonces Está hay como que muy repetir porque homogéneo en la selección es lo que nos pasa todos los días. ¿Saben qué? Primero ratifique. En la toma de muestra de sangre es común que haya coágulos, que quedes mal tomado, y entonces si ratificas que tienes 100 o menos, como digo de inicio, entre 50 y 100, disminuye o suspende y ve qué pasa.
pero eso no significa que lo va a suspender para siempre. No, pero me refiero a que este conocimiento es homogéneo. Sí. Ustedes saben. Debiera ser Eso es mi homogéneo, mi pregunta. vida, pero Pero yo no lo creo que no lo es. Levanté la mano Entonces, yo. perdón, el Dios, excelso doctor cara. César Ramos daba Ay, Dios su santo. docta opinión al respecto. Yo no me enfocaría a tosilismar, yo me enfocaría al trabajo de ser doctor, de cuidar al paciente. Sí, pero como eso no se los puedes enseñar todo, entonces específicamente porque no se los enseñaron en la escuela de medicina, lamentablemente. Entonces, específicamente en los adversos de tosis, o sea, no todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero nuevamente les puedes hacer es que muchos leen los foldercitos, eso es una tristeza, pero La así mayoría. es, ¿no? Solamente Entonces, los en caso de disminución de plaquetas de tanto a tanto, solo amerita disminución. Sí, pasos así como de primaria, repetir el examen, disminuir a 4 miligramos por kilogramo, si persiste suspensión temporal, si persiste suspensión definitiva, interconsulta hematología, ¿no? O sea, los que lean los foldersotes, que no son pocos, digo, lamentablemente esa es la realidad de... como única Algunos se fuente de enojan, así es, actualización. algunos se enojan cuando digo del grueso de los reumatólogos, entonces, así es, y es como única fuente de información, y les encantan, entonces, pues, úsenlos. Hace quizás un par de años, no me acuerdo, Ale, si recibiste, ¿te acuerdas de esto que sacaron los franceses? Sí, las vías. Hicimos un resumen al respecto, pero creo que, como dicen, sería complicar mucho. Igual es un llamado de atención para las infecciones. Me parece muy grato el devenir de este metaanálisis, pero si ven otros metaanálisis, resulta que no es así. Hay que tomar con pinzas. Recuerden que el metaanálisis tiene el sesgo de la introducción y selección de la gente que lo hace. Pero este es Cochrane. Cochrane Sí. hace metaanálisis de los metaanálisis. No, O no, sea, si hay algún exactamente. metaanálisis puro, es Yo lo el de sé, Cochrane. pero esto no justificaría el que no se hagan las recomendaciones para lo de procesos infecciosos, como Claro, Claro, pero claro. no estoy diciendo que no se hagan, pues, Pero eso es mandar un mensaje tranquilizante, o sea, no se preocupen de que vaya a haber muchísimas más infecciones, porque dice, baja la neutropenia, entonces imagínate, baja la neutropenia, la gente se va a infectar en automático. Las alteraciones de laboratorio son transitorias y no tienen repercusión clínica, es un punto principalísimo enfatizarles. Segundo, hay Pero hay que tener- cuidarlas. que hay que cuidarlas, hay que cuidarlas, hay que monitorearlas. Segundo, las infecciones siguen siendo el problema principal como cualquier otro biológico, pero bueno, no es superior a otro biológico. Y tiene ventaja frente a muchos, frente a la mayoría de los otros biológicos. Aquí lo podemos ver. Lo cual no exime de que hay que estar atentos a la prevención, como decíamos aquí, el perfil del paciente, los factores de riesgo para infecciones. En el aspecto cardiovascular, ahí sí hay que, bueno, ya contengan más datos, puntualizar de que mejora el riesgo cardiovascular también. No sé, o sea, que hay puntos de discrepancia, Complicoso. ponerlos o no, si se encuentra, creo que un mensaje sí tranquilizante, nada más. Sí. Son alteraciones de laboratorio sin repercusión clínica. En la mayoría de las veces, transitorias y sin repercusión clínica. No sé si alguien más quiere hacer algún No, comentario. quizás donde no hay discusión sería en aquel sujeto que pudiera tener una reacción de hipersensibilidad. No volver Suspensión. a intentar dar una molécula, llámese lo que sea, ¿no? Que a veces nos empecinamos. Y ha habido, pues, tanto con estos medicamentos como otros, pues hasta muerte.